Bienvenidos a Círculo Rojo, el espacio donde analizamos a fondo los temas más importantes que impactan a nuestra sociedad, con invitados que marcan el rumbo político y social de nuestro estado. Hoy, en Círculo Rojo, Armando Gutiérrez Cuevas, ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey, con estudios en la London School of Economics y en el IPADE, ha dedicado su carrera al desarrollo económico, la competitividad y el fortalecimiento empresarial. Ha sido consultor en desarrollo económico regional, impulsando el crecimiento de empresas y proveedores. Actualmente dirige Solcetec, empresa especializada en manufactura e integración de grúas viajeras y equipos para manejo de cargas. En el ámbito empresarial, ha sido vicepresidente y actualmente es presidente de Canacintra, Chihuahua. Fue consejero nacional del organismo y vicepresidente de Desarrollo de Proveedores y Cultura Laboral. También participa en organizaciones como Familia Unida AC, promoviendo valores, transparencia y crecimiento de empresas familiares. En Círculo Rojo nos comparte su visión sobre la situación económica global, el impacto de la disputa comercial entre México y Estados Unidos, los aranceles y las oportunidades para la industria de Chihuahua en este contexto. No te lo pierdas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más en este su programa, El Círculo Rojo. Le agradezco en esta ocasión al ingeniero Armando Gutiérrez Casas. Él es el presidente de Canacintra aquí en Chihuahua. Y bueno, le agradezco primero que nos haya aceptado la entrevista y segundo que nos haya recibido aquí en este edificio empresarial. Armando, gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mucho gusto en saludarte, Pedro, y al contrario, gracias por la invitación. Muy contentos de estar aquí en el Círculo Rojo. Oye, Armando, el tema te decía ahorita fuera de cámaras, ya prácticamente vas a salir, ya tienes 2 años al frente de Canacintra, te queda 1 año, me decías. La experiencia que has tenido en torno a presidir una organización empresarial como Canacintra, platícanos un poco de esto. Bueno, Pedro, mira, es muy interesante porque, voy a aclarar algo que lo tienes seguramente tú muy consciente, pero muchos que escuchan quizá no, pero estos son puestos honorarios, no recibe uno ningún sueldo ni ninguna remuneración. Y además, Canacintra es una cámara muy institucional. Nos gusta siempre poner por enfrente a la cámara antes de nuestro interés personal. Hay gente que a la fecha ni siquiera sabe a qué me dedico porque siempre vamos con el rol de Canacintra. Y es un reto bien interesante porque necesitas dedicarle mucho tiempo al organismo y aprender a manejar también el tema en la empresa. Y ha sido mucho de aprendizaje de ese doble rol, de poder dedicar una parte muy importante de servicio, pero por otro lado el reto también de coordinar y vincular muchas voluntades, porque no es como una empresa, ¿no? Si hay un staff, hay un equipo, un excelente equipo que tenemos aquí en la cámara, pero mucho del rol es coordinarse con el consejo, con los socios, con otros organismos, y ha sido una experiencia muy enriquecedora en ese sentido. Hay que, de alguna manera, consensar las decisiones que vas a tomar. Hay un organismo, no sé, un consejo que preside todo. Las decisiones no son unilaterales, hay que consensarlas, a diferencia de la empresa, como me dices. Así es. ¿Sí, verdad? Sí, tenemos el consejo y luego hay una mesa directiva. Y bueno, pues aquí el equipo de trabajo, pero sí, mucho es de estar buscando esos vínculos, de aprovechar oportunidades y en la empresa siempre es más directivo, ¿no? Oye, y ahorita me decías de 2 etapas. Ahorita al final generalmente les pregunto a las personas que entrevisto el tema de la familia, el deporte y algunas cosas ahí, personales. Pero me decías, 2 etapas, tienes que administrar tu tiempo en tu empresa de grúas viajeras, por cierto, exitosa empresa. Pero además, ahí pues buscas el pan nuestro de cada día. En Canacintra es, como acabas de decir, es honorario. Y dices, pues tengo que administrar el tiempo ahí, pero hay un tercer tiempo que tienes que administrar, o sea, una tercera etapa que tienes que administrar, que es la familia, ¿no? Sí, por supuesto. Este tipo de retos no se pueden lograr sin el apoyo de la familia. Y de hecho, cuando se dio la coyuntura de poder participar en el proceso y que pues los socios tuvieron a bien que los dirigiera, pues un tema familiar, o sea, fue un tema que se puso sobre la mesa en la familia y pues con el apoyo en particular ahí de mi esposa y de mi hijo y claro, sí, perfectamente claro el tema, es un tema tripartita. Complicado, además perteneces ahí a una asociación civil que
trabaja en pos de la familia, ¿no? Sí, mi esposa y yo participamos en Familia Unida. Para mí es como la institución referencia aquí en Chihuahua en temas de familia. Y eso tuvo que ver, fíjate, porque hace algunos años precisamente tuve la oportunidad de ir a un retiro. Y en el retiro vino un discernimiento de decir, oye, si tú traes tu vida profesional y personal por acá y la familia por acá, pero no hay algo que una al matrimonio, en este caso, en algún punto de la vida matrimonial se puede venir un distanciamiento. Entonces el consejo fue, oye, ¿por qué hagan un apostolado juntos? Entonces, pues unos años después se dio la oportunidad de participar en Familia Unida y ese es nuestro apostolado juntos y es donde también nos conocemos de una manera diferente. Mi esposa y yo ahí al principio cuando empezamos a participar nos dábamos unos buenos agarrones de debates y dilemas, sobre todo porque damos unas pláticas. Que dijiste, sí, en la casa y ahora aquí. No, no es cierto, bro. Sí, pero fue como conocernos desde otra perspectiva y la verdad es muy, muy recomendable hacer algo en matrimonio. Ahora, el tema, déjame volver al tema de Canacintra. He tenido la oportunidad de platicar con varios empresarios jóvenes, exitosos como tú. El tema, el sector industrial, ¿cómo nos está pegando en Chihuahua el tema de Donald Trump? Mira, la verdad es que sin lugar a dudas son tiempos muy complicados. Venimos de la pandemia, hay que recordar eso porque ya pasó y pudiéramos olvidarlo, pero veníamos de la pandemia que fue un momento muy difícil. En México, a diferencia de otros países, no hubo muchos apoyos para la industria para superar o para las empresas en general para superar ese desafío. Y en aquel tiempo se empezaba a hablar del mundo VUCA, no sé si lo recuerdas, que es volátil, incierto, complejo. Y yo decía, como que le exageran un poquito, hombre, es una pandemia, ya pasó. Y pasa la pandemia y viene otra vez la incertidumbre con un tema que es un tema geopolítico a nivel global. Y la verdad es que sí ha habido mucha incertidumbre. Y el gran tema es cómo lo maneja el empresario, cómo lo maneja la empresa pequeña y mediana. Pues yo creo que tiene que hacerlo o se hace con mucha sabiduría. ¿En qué sentido? Hay cosas que no puedes controlar. Tristemente, los aranceles es algo que rebasa lo que uno como empresa puede hacer. Pero hay un universo de cosas que sí puedes controlar y es donde tenemos que enfocarnos para no estar paralizado por el miedo de lo que no puedes hacer. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que estamos tratando de ayudar aquí en la Cámara a los socios es ver esas oportunidades de qué sí pueden hacer y ayudar también, que esa es la misión quizá número 1 de la Cámara, representándolos ante las autoridades. Hoy el juego pues, es más federal que local en este sentido, pero haciendo ver los daños, las afectaciones que estamos teniendo y que es muy importante que tomen decisiones ágiles y asertivas, las correctas. Ahora, el tema, ahorita hablabas de la geopolítica, que es muy compleja para nosotros. Hablo del país como un país de tercer mundo. Es difícil que entre ese juego, como China, o como Rusia, o como Estados Unidos, Alemania, Francia. Pero el tema de la maquila, por ejemplo, en donde transforman producto, que empieza el presidente del país más poderoso del mundo a amenazar aranceles, que probablemente se tenga el desarrollo, que se contraiga la economía. ¿Qué te dicen los socios de Canacintra al respecto? ¿Cuál es el pulso que tienen en torno a esto? Bueno, mira, lo primero, y hay que reconocer, ya está teniendo afectaciones. O sea, platicando con los socios, una cantidad importante de socios ya está teniendo freno en sus ventas, sobre todo los que están ahorita relacionados al acero, que están más en la línea metalmecánica, que es un sector importante para nosotros, y el tema del aluminio. Ya sintieron freno en las ventas, eso es real. Hace un par de años hablábamos de que el problema era la escasez de talento, y ya esta semana me empezaron a reportar que más bien llega mucha gente comparado con antes a pedir trabajo y ahorita pues no se está contratando. Entonces ya estamos viendo ese freno, no exclusivamente en el tema de acero y aluminio. Hay que recordar que ahora que entraron los aranceles y que se negoció que lo de Temex se iba a posponer hasta el 2 de abril, hay un 40% de exportaciones que no son de Temec y que antes eran de tasa cero. Entonces ya tenemos 40% de las exportaciones que están pagando aranceles. Entonces sí está generando un desbalance, se está sintiendo ya con los socios
Y escarbándole un poquito más, va a haber algunos sectores más lastimados que otros, pero por lo pronto, ahí está el efecto, incertidumbre, pausa en toma de decisiones de algunas inversiones y bueno, pues está frenado el tema, o sea, eso es algo real. Ahorita hablabas de los valores vamos, las capacidades de la gente, las ofertas de trabajo, etcétera. Yo lo relaciono pues con la oferta de trabajo. Había algunos empresarios que decían, oye, es difícil contratar gente porque pues hay mucha oferta de trabajo. Entonces ahora se está reduciendo esa oferta de trabajo, de acuerdo a los indicadores que te llegan, ya es menor, ya la gente, ahora es al revés, ya el empresario no busca o no oferta el trabajo, ya más bien los trabajadores son los que quieren trabajar. Esta semana pasada, en el sector de metalmecánico, empezamos a ver ya esa tendencia. Todavía no lo vemos tan general, pero ya en ese sector empezamos a ver esa tendencia. Y eso es algo que sí me empezó a preocupar porque esto va a tener que ver en qué tanto tiempo más se va a prolongar el tema de los aranceles. La vez pasada se logró negociar y se eliminaron. Ahorita el problema es que no nada más es el acero y aluminio, tenemos la amenaza ahora en abril del TEMEC. Y luego, pues además un día dice una cosa este señor y otro día dice otra. Y en la tarde dice otra cosa. Entonces, la realidad es que está complicado el panorama y sí veo en ese sector y esa tendencia, sí me preocupó. Ahora, es un tema escabroso lo que te voy a decir. Estamos hablando de transformación, de la industria, bla, bla, bla. Pero también el tema del crimen organizado, que en donde hay amenazas de que el ejército quiere entrar a combatir, el ejército norteamericano quiere entrar a combatir al crimen organizado. ¿Cuál sería la posición de Canacintra en ese sentido? Bueno, mira, primero hay que reconocer, tenemos rato nosotros diciendo en Canacintra que aunque estamos en una ciudad y en un estado donde las operaciones de negocios se están haciendo bien, son seguras, hay que decirlo. Creo que se ha estabilizado bien. En la parte logística no está tan bien. O sea, los que importan y exportan productos se han enfrentado en los últimos años que se han encarecido los fletes. Una parte por la parte del COVID y toda la parte global, pero otra parte es por la inseguridad en las rutas de México, donde te enfrentas a que te vayan a robar el tráiler o que te vayan a pedir. Tenemos socios que nos han reportado que de repente pues le secuestran el tráiler tantito y oye, pues me tienes que dar una lana para poder dejarte pasar. Entonces, realmente se han encarecido en la parte logística. Entonces, es real que la violencia y la inseguridad nos está afectando. Con relación a la intervención de Estados Unidos, creo que sí debe involucrarse más en labores de inteligencia e inclusive en labor de fuerza, coordinado con el gobierno mexicano, por supuesto, o sea, cuidar mucho esa línea, pero yo creo que sí nos vendría bien que se haga una mayor intervención. Por parte de Estados Unidos. Sí, en coordinación con el gobierno, por supuesto. Ahora, Chihuahua, Armando, obviamente, pues ahorita decíamos, la economía mundial atraviesa incertidumbre, los conflictos que decíamos geopolíticos. ¿Y cómo se puede aprovechar ese contexto? Chihuahua, porque luego decimos, oye, hay conflictos, hay crisis, porque hay crisis, es un hecho. Rusia declara, China declara. Bueno, la BMW acaba de declarar ahorita en la mañana que posiblemente los aranceles, no posiblemente, ya es un hecho que los aranceles que le está imponiendo el presidente norteamericano los van a pagar ellos para que no haya inflación allá en... Bueno, al menos los autos de ellos no. Los que se hacen en México y se exportan a Estados Unidos, ellos van a absorber ese arancel. Porque es muy importante el mercado para ellos en Estados Unidos y lo que se produce en México. Pero bueno, hablando de todo esto, de esa crisis, siendo chihuahuense, empresario chihuahuense, ¿cómo tenemos que aprovechar esa crisis? ¿Qué opinas de eso? Mira, primero rápido con lo de BMW, creo que la decisión que están tomando es porque ahorita un sector empresarial dice, tenemos que aguantar estos 4 años, ¿no? Entonces, como que no quieren tomar decisiones radicales como mover una planta a otro lado, porque como que quieren ver qué va a pasar, porque si los costos son muy altos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Mira, investigando aquí en el gremio y sobre todo con el gremio de exportación, el sentir general es que el sector más afectado es el sector de automotriz. O sea, es donde está mucho de la atención. El sector aeroespacial, el sector de dispositivos médicos, el sector de electromovilidad o ciertos componentes de electromovilidad, el sector inclusive de electrónicos. Esos sectores,
Bueno, otro que está muy afectado es el agro. También ese es un tema que se puede lastimar bastante. Pero estos otros sectores que menciono son sectores que sí pudieran aguantar el impacto del arancel porque están basados más en especialización, en talento, en ciertas capacidades que se han construido aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Las oportunidades para Chihuahua van a seguir estando en procesos donde tenga que ver talento, ingeniería o diseño. Si es un proceso muy automatizado o muy automatizable, esos procesos es más natural que se puedan ir a Estados Unidos, porque allá no tienen gente. Entonces, aquí hay ciertos procesos, hay empresas, por ejemplo, que están como outsourcing de compras o back office de operaciones administrativas para corporativos americanos y que aquí te contratan 200, 300 personas para dar servicios globales. Entonces, todo lo que podamos ofrecer aquí, desarrollo de software, ese tipo de cosas son muy exportables y se va a compensar el tema arancelario. A nivel de mercado interno, creo que es poquito diferente. Una apreciación muy particular que hemos estado analizando en los últimos días es que el sector agroalimentario tendría buen potencial de favorecerse porque todavía tenemos aquí en Chihuahua muchos productos agrícolas que no agregamos valor. Y si hubiera arancel recíproco, se van a encarecer también los productos alimentarios que se importen. Entonces, hay una oportunidad. Y le pega políticamente a Donald Trump, además, porque los estados rurales son estados republicanos. Es correcto. Entonces, seguramente por ahí, si hubiera una contramedida, va a pegar ahí. Pero aquí hay oportunidades de hacer más alimentos. ¿Qué es lo que pasa? Y ese es un tema que pasa en todos los sectores. Que necesitamos más empresarios audaces que se animen a entrarle a los temas industriales. Muchos empresarios se van más por el servicio, por lo inmobiliario, la compraventa, por la parte comercial. Ajá. Necesitamos más empresarios industriales, porque además por cada empleo industrial se generan 2 o 3 empleos en el área de servicios y comercio. Entonces, hay oportunidades en alimentos sin duda, oportunidades en desarrollo de software o tecnología, y oportunidades en ingeniería o capacidades de ingeniería, porque tenemos la ventaja que estamos cerca de Estados Unidos. La cultura de los estados fronterizos quizás se parece más a la cultura de algunos sectores en Estados Unidos que a la cultura de estados del sur. Eso lo tendríamos que aprovechar poniendo aquí operaciones de negocios, ya sea poniendo negocios en Estados Unidos, pero que tengan su base de conocimiento, ingeniería y diseño aquí en Chihuahua. Eso creo que nos dará una ventaja competitiva. Ahora, el tema, lo que te decía, los estados rurales, particularmente la agroindustria y el sector básico, el agropecuario. El hecho de que el gobierno de México, ¿cuál es el punto de vista de Canacintra, tu punto de vista? Que el gobierno de México diga, bueno, pues si este hace esto, pues yo también le voy a subir el 25%. Si Donald Trump le sube el 25%, pues yo también le voy a subir. Sería un problema para nosotros, ¿no? Grave, además. Un mega problema. Sobre todo porque ahorita no está tan fácil como antes, que le ponías arancel a algunos estados y reaccionaba. Ahorita el gobierno americano está reaccionando con lógicas distintas. Y eso, fíjate, es bien importante. Platicando ahorita con el tema acero y aluminio, ahorita la postura de la Cámara es que no vayamos a poner, obviamente, aranceles recíprocos en esos temas, porque nos va a encarecer completamente aquí nuestras operaciones en México. Entonces, entiendo desde ese punto de vista la postura de cautela que ha tomado la presidenta de no salir rápido a reaccionar. Lo que sí creo es que ya está empezando a generar incertidumbre esta pausa prolongada de no saber qué va a pasar. Y quizá lo mejor que le podría pasar a México es acordar, en todo caso, una renegociación del tratado anticipada para ya definir las reglas y saber con qué terreno vamos a jugar. Porque si no, estaríamos de aquí al 2026 que se renegocie el tratado con incertidumbre cada 15 días. Eso es una locura. Ahora, en este tema de la incertidumbre, el cambio ahora déjame hablar de lo nacional, de nuestro país. El cambio del secretario de Hacienda se dio hace unos días. Hoy en la mañana anuncian de manera oficial la Secretaría de Hacienda
que se liberan los subsidios en la gasolina. Es decir, hay una probabilidad, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero hay una probabilidad de que derivado de eso los empresarios gasolineros digan, pues vamos a tener que cargarle eso a los consumidores, o sea, a nosotros, al pueblo. ¿Qué opinión tiene eso? Estoy hablando de probabilidad, no estoy diciendo que va a pasar. Sí. Mira, algo que hemos insistido mucho desde la Cámara es que hoy por hoy no hay una política pública de apoyo a la industria nacional. No la hay. Hay política pública para atraer inversiones, hay política pública, no sé, en otros temas, en turismo y demás. Pero para apoyar a la industria nacional no hay política pública, no hay incentivos. Están aumentando las regulaciones. Ahora con la reforma al Infonavit se pudiera generar una carga adicional a las empresas. Está el tema de regulaciones complicadas como el REPSE. Tenemos varios casos de empresas que nos han reportado que no lo lograron renovar. Buscas hablar con alguien y es muy difícil encontrar cómo navegar en esas aguas para resolver problemas. Entonces, esto como comentas de la gasolina, pues es una más de que sentimos que no se está volteando a ver a la industria nacional para poder incentivarla y desarrollarla. ¿Cuál es el problema? Nosotros creemos que tendría que haber, por ejemplo, deducciones aceleradas para las empresas pymes, para que pudieran avanzar más rápido e invertir. Pero el gobierno tiene un dilema enorme porque tiene muchos compromisos en programas sociales. Los ingresos de este año los proyectó pensando que iba a crecer, que iba a tener un tipo de cambio más caro del que ya amanecimos hoy en la mañana, que bajó. Entonces, no está teniendo recursos, no tiene margen de maniobra. Y tampoco está en su manera quizá de pensar, pero la verdad está muy complicado. No vemos que se esté poniendo atención al mercado nacional. Y ahorita lo mínimo que sí esperamos los industriales es que en un entorno complejo global, que no puedes mover tú, que no puedes mover esas variables, sí podrían voltear a ver al mercado nacional para incentivarlo. La presidenta presentó un plan muy interesante, que es el Plan México. El tema es que no lo vemos todavía que esté ejecutándose en la práctica. Ahora, el tema, ahorita que hablas de los empresarios, el IMSS, el SAT, el Infonavit, particularmente el IMSS, déjame hablar del Infonavit. El tema de los trabajadores, muchos empresarios comentan, incluso yo he platicado con algunos y me dicen, oye, es que a mí me sale, tengo que pagarle al IMSS porque es la ley, pero a mí me sale mejor atender a mis trabajadores por la vía particular. Ese tema, ¿cómo le está pegando al empresario? Porque le cuesta pagarle al IMSS, pero aparte le cuesta pagar alguna contingencia de la salud de sus trabajadores. Bueno, eso es indudable y luego estamos en un municipio con mucha industria de exportación, con muchas empresas multinacionales que ya tienen prácticas muy buenas, de muy buenas prestaciones para la gente. Entonces también cuando quieres atraer talento a la industria nacional, si no tienes el seguro de gastos médicos mayores o la atención para, inclusive ya hay gastos médicos menores, se vuelve a veces complicado retener talento. Y claro, es una carga más que se está poniendo a las empresas y efectivamente el seguro ya no se aprecia por los mismos trabajadores. Antes había como dos incentivos para que el trabajador quisiera estar en el seguro. Uno pues era el servicio médico y otro era la parte del retiro, ¿no? De la jubilación. Ahorita no tenemos realmente esos incentivos. Nosotros creemos que las empresas tienen que ser formales, o sea, creemos que tiene que haber una cultura de formalidad, pero efectivamente es muy difícil competir siendo formal por todos estos cargos adicionales que tienes. A otro empresario, algunos otros, me dicen, oye, es que hay terrorismo fiscal. Algunos dicen que es extremismo utilizar ese adjetivo de terrorismo. Hablo del SAT particularmente. Porque más allá del terror, no nomás que te están mandando correos electrónicos a cada rato. El tema de, quieres dar de alta algún, no sé, la FIE, qué sé yo, y tienes problemas porque los sistemas están caídos, quieres presentar tu declaración, los sistemas están caídos. ¿Cómo ha entorpecido esto que está sucediendo en este órgano del gobierno a los empresarios? ¿Cómo ha entorpecido el buen andamiaje de las empresas? Mira, hay una... Yo creo que en algunos casos muy particulares
sí se pudiera tipificar, digamos, terrorismo fiscal. Pero también creo que la gran mayoría de los casos es que hay una disparidad entre la tecnología que tiene la autoridad. O sea, la autoridad ya tiene bases de datos, tiene inteligencia artificial para cruzar el IMSS, Hacienda, todo. Y la empresa, pensemos sobre todo en las pymes, pues no tienen esa infraestructura, no están digitalizadas, no tienen la tecnología para poder hacer procesos de manera automática. Y luego si lo quisieran hacer bien, pues tendrían que meter más gente a laborar y pues no van a tener el recurso para tener eso. Entonces, creo que una buena parte es que la empresa no le alcanza el paso de cumplir con tantas regulaciones y entonces pues caes en no cumplir por desconocimiento o por falta de ir a la misma velocidad. Creo que también ese es otro elemento importante. Y aquí es donde volvemos al desarrollo de la industria nacional también. El tema de la digitalización falta mucho en las empresas. Las empresas que ya logran tener, por ejemplo, un ERP o un software que integra todas sus operaciones, es más fácil generar esquemas de cumplimiento. Pero luego también tienes el tema del talento. O sea, muchas personas egresados, recién egresados, a lo mejor no te manejan bien estos temas. Y el empresario típico, digamos, micro y pequeño, que es el hombre orquesta, pues no le alcanza la vida para estar actualizado. Entonces se van cumpliendo estos faltas de cumplimiento involuntario, diría yo. Ahorita que hablas del desarrollo de talento y el talento, hay algunos programas o deberían de existir, si no los hay, deberían de existir, aquí lo pongo un signo de interrogación, en una vinculación con el sector académico, y lo digo porque el sector empresarial batalla para conseguir talento, por lo que me estás comentando. Sí, mira, y no está funcionando bien la vinculación de las universidades en lo general, pensemos en lo general. Y tiene mucho que ver, creo que con los procesos, no están alineados los procesos académicos con procesos ágiles en las empresas para, por ejemplo, está la gran oportunidad de tener más educación dual, que son jóvenes de educación media superior, que te pueden estar 6 meses o un año en la empresa trabajando y aprendiendo. Ese es un modelo que ha sido muy exitoso en Alemania, por ejemplo, pero aquí pues no lo hemos podido aprovechar. No todas las instituciones lo han podido aprovechar, algunas sí. El tema de practicantes, que es una gran oportunidad para que los jóvenes se vayan incorporando al mundo laboral y también pues para que la empresa pueda ir formando talento, digamos, de manera más simple, más sencilla. No funcionan también los esquemas de vinculación. Entonces sí tenemos un problema ahí de talento fuerte y a eso le sumas el tema del cambio generacional. O sea, las generaciones últimas con todo el avance tecnológico, la manera de dirigirlos, la manera de dar retroalimentación, de incorporarlos, es un reto. Entonces, son como que demasiadas variables juntas. Pero ahí no debería existir una política pública del gobierno, en este caso federal y local, hablo del Estado, precisamente para no quitar el dedo renglón. Tú ahorita hablabas de Alemania, interviene la política pública en Alemania precisamente para que no suceda esto y que el país esté fortaleciendo, derivado de la política pública, esté fortaleciendo pues, sus talentos, ¿no? Y obviamente las empresas. Sí, fíjate que ahora que lo mencionas, Pedro, yo creo que hemos perdido una cultura de meritocracia. La cultura en México es una cultura muy paternalista y no estamos fomentando la meritocracia, que la gente luche, gane, busque ser mejor para crecer. Y un ejemplo, la verdad es que yo cuando lo ves se me hace como muy ilógico, muy impactante. México tiene ahorita, se beneficia todavía del bono demográfico. Entonces se supone que tienes una gran fortaleza en jóvenes, que si estuvieran alineado a un sistema meritocrático de crecer, de que tuvieran opciones de profesionalizarse, incorporarse, pues estaría muy bien. Pero en lugar de hacer eso, nos sentimos que somos un país desarrollado, donde hay pleno empleo, y entonces lanzamos unas becas para jóvenes de 18 a 29 años que no estudian y no trabajan y que ganan el salario mínimo. Creo que estamos perdiendo la oportunidad del bono demográfico. Y esa generación, los que caigan en ese esquema, es una generación que creo que va a ser una generación perdida. Y tiene que ver pues, por la política pública. O sea, en lugar de incentivar cuestión meritocrática,
Hay una anécdota que yo comparto ahí en el negocio. Me tocó ir hace un par de años con un proveedor de Estados Unidos y nos encontramos a un colombiano ahí en el área de empaque y almacén. Entonces, bueno, pues como era latino, nos platicó en un minuto cuál era su rol en la organización, pero luego, después del minuto empezamos, ay, ¿qué onda Colombia? Y que no sé qué, empezamos acá ya el cotorreo entre latinos. Y nos dijo, oigan, algo más del trabajo porque me están quitando mi tiempo y yo tengo que cumplir con mi meta del día. Eso es meritocracia, eso es una cultura de competitividad. En cambio aquí, la ley laboral en nada ayuda para la cultura de meritocracia. Entonces creo que estamos con los incentivos erróneos en la política pública para aprovechar el potencial que tiene México. Armando, nos queda poco tiempo. ¿La familia qué es para ti? Pues yo creo que lo más importante. No podría emprender un proyecto que pudiera poner en riesgo a la familia. ¿Tú haces deporte? ¿No haces deporte? Porque dices, pues, de repente ahorita que iniciamos el programa son tres espacios de tu vida que tienes que pues, administrar tu tiempo para atenderlos. ¿El deporte lo haces? ¿No haces? ¿Le vas a la América como todos? No te creas, no. Fíjate que no soy tan seguidor de los deportes, pero sí me gusta mucho correr. Y me gusta mucho al aire libre, a los cerros. Y la verdad es que cuando entré a la cámara, como por 15 días, dije, ya no voy a poder correr. Y dije, no, a ver, esto es una decisión, voy a seguirle. Entonces le bajé un poco el ritmo, pero sí me gusta mucho correr. El tema político, el tema público, ¿no te llama la atención? Y te lo pregunto porque de repente los líderes empresariales como tú, Canaco, Coparmex, Canacintra, Index a lo mejor un poquito, no tanto, pero los líderes empresariales de repente los invitan los partidos políticos. Mira, me considero que ahorita mi lugar está en lo empresarial, pero sí me considero que debo morir sirviendo. O sea, yo quiero servir siempre que se pueda en algo comunitario, idealmente en temas que tengan que ver con el desarrollo local, desarrollo regional, temas que tengan que ver con, digamos, con la política pública local, pero no necesariamente desde el lado de cargo de gobierno. Pues le agradezco muchísimo al ingeniero Armando Gutiérrez Cuevas. Él es el presidente de Canacintra, Chihuahua. Le agradezco que haya aceptado esta entrevista. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Gusto en saludarte. Mucho. Gracias, igualmente. Yo me tengo que ir. Nos vemos. Hasta la próxima.